Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto: Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. En esta emisión de Somos Iglesia, espera el Cardenal Parolin, favorito en el cónclave por 5 razones. Cardenal Peter Turkson, el representante africano más cercano al Papa. Así fue el encuentro de Zelensky con el Cardenal Zuppi. Para los cristianos, recibir peregrinos en Tierra Santa es como un abrazo. Lo que me convenció no fue una idea, sino ver a amigos que habían dado su vida a Jesús. Un cordial saludo para todos ustedes. Hoy es un día histórico para la Iglesia y para el mundo. Ya se inició el cónclave, así que todos nosotros estamos expectantes de quién será el próximo pontífice, el próximo sucesor de San Pedro. Así que bienvenidos a este programa que les trae una serie de papables, una serie de favoritos dentro de la gente para ocupar el grado más alto dentro de la Iglesia. ¿El grado está bien o el rango más alto dentro de la Iglesia? Estamos bien, Miriam, y dándole un saludo muy cordial a todos. Es un día, como tú dices, histórico. La prensa lo tilda el cónclave como un proceso enigmático, misterioso, secretista, pero nosotros no nos quedamos con esas categorías, sino que hablamos un proceso de elección de una persona que en fe asumimos va a guiar la Iglesia, va a confirmar en la fe a estos 1.400 millones de católicos que formamos el gran cuerpo de Cristo y que estamos llamados a ser luz de la tierra, o luz del mundo y sal de la tierra. De manera que oración, mucha oración, y esperemos, algunos dicen que será un conclave muy corto, que de aquí al viernes probablemente ya tendremos Papa, y sabemos que la primera y única votación que se hace este primer día después de la Eucaristía Solemnísima, pidiendo al Espíritu Santo que ilumine al Colegio Cardenalicio, después del juramento que hacen de guardar el secreto sobre lo que vivan en el cónclave, después de encerrarse y cerrar las puertas de la Capilla Sixtina para alejarse del mundo y sus influencias, hará la primera votación que será muy definitivo porque es un sondeo. Permítanme la expresión de los candidatos que tienen más reconocimiento, más credibilidad y más fuerza para ser elegidos Papa, recordando que necesita una votación cualificada muy importante, que son 2/3 partes de los votantes, son 88-89, según el número de electores que efectivamente hayan llegado al Colegio Cardenalicio y estén en la Capilla Sixtina. Padre Carlos, por la diferencia horaria, ya el cónclave se inició en el Vaticano, ¿no? Así es, nosotros estamos aquí con ustedes a primera hora de la mañana presentando este tercer especial sobre el cónclave. Tendremos luego un especial cuando sea elegido ya el Papa, 267, pero claro, estamos corridos frente a Roma 7 horas, entonces ellos han vivido ya la Eucaristía, donde pedimos, y el mundo entero nos unimos con ellos a pedir la asistencia del Espíritu Santo en la elección de este cónclave. ¿Usted cree, padre, que digamos esta elección se haga rápido, que es decir, que no demore mucho en el tiempo? Que es la pregunta del millón, qué difícil saberlo. Sabemos por los antecedentes recientes que ningún proceso de elección de Papa ha durado más que unos pocos días. Recientemente Juan Pablo II duró 4 días, Francisco duró 26 horas, 27 horas, Benedicto duró 26 horas, de un día para otro.
Esperemos saber qué claridad tienen los cardenales. El gran interrogante es que primero, nunca hemos tenido un número tan grande de electores, 133. O sea que las votaciones duran más. Duran más, pero de todas maneras se hacen 2 en la mañana y 2 en la tarde. Pero sobre todo es por el número de electores de distintas procedencias, de ritos religiosos, paralelos o digamos que están en consonancia con el Papa, pero que son distintos: el rito copto, el rito armenio, el rito siro-malabar, el rito maronita, el rito ortodoxo. Entonces tenemos cardenales de distintos ritos, además del rito católico romano, de distintas procedencias geográficas, lugares muy distantes como Papúa Nueva Guinea, Ucrania, Mongolia, países que nunca pensaremos que fueran sedes cardenalicias, y esto lo hace muy distinto. Y tercero, porque sabemos que venimos de un pontificado que por su claridad pastoral y su definición marcó admiradores y detractores. Entonces esto genera un interrogante: ¿qué tan divididos está el Colegio Cardenalicio frente a ciertas posturas que marcó el pontificado que acaba de terminar? Bueno, Padre Carlos, nosotros no hemos hecho ninguna quinela con respecto a quién va a ganar, ni tenemos favoritismos en este programa. No obstante, dentro del público común sí hay muchos favoritos o muchos, como dicen, papales. Por eso hoy les vamos a presentar una lista de 5, a ver ustedes qué opinan. Por lo pronto vamos a iniciar hablando de uno de los más conocidos, el Cardenal Parolin. Tras la muerte y el funeral del Papa Francisco, el foco se traslada ahora a la apertura del cónclave para elegir al próximo Papa. Casi todos los cardenales están ya en Roma desde hace unos días y por las conversaciones privadas hay un nombre que se impone a todos los demás. Se trata del ex secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin, y digo ex secretario porque todos los altos cargos de la Santa Sede, incluido el suyo, cesaron tras la muerte de Francisco. Técnicamente no tiene ninguna labor, ningún poder en el Vaticano, pero sí conserva toda la autoridad. Es frecuente que quienes aparezcan como favoritos antes del cónclave no salgan elegidos. Y con este comentario no quiero anticiparme al Espíritu Santo, simplemente quiero exponer 5 razones que le sitúan como número 1. En primer lugar, una enorme experiencia diplomática. Parolin hizo la carrera diplomática en la Santa Sede, estudió en la Pontificia Academia Eclesiástica, trabajó en las nunciaturas de Nigeria y México, antes de ser nuncio en Venezuela. De allí lo llamó el Papa Francisco a ser el número 2 del Vaticano en el año 2013 y ha permanecido en el cargo durante todo el pontificado. Habla español, francés, inglés e italiano con fluidez. Vivimos en un mundo en guerra, donde la prudencia y la habilidad diplomática de la Iglesia Católica son un activo fundamental, tal y como hemos visto con el encuentro de Trump y Zelensky en el Vaticano. En segundo lugar, una profunda espiritualidad. Es algo que muchos medios informativos no valoran, ya que el juicio que plantean se limita a criterios políticos. Pero la espiritualidad, la vida interior de un cardenal, cuenta y mucho a la hora de ser elegido. Las personas que le conocen de cerca, algunos de ellos buenos amigos míos, confirman que es una persona que dedica tiempo a la oración personal, que medita y por ello vive la caridad con sus colaboradores y amigos. No he escuchado a ninguno de sus empleados hablar mal de este cardenal y no puedo decir lo mismo de todos los que estarán en el cónclave. En tercer lugar, unidad. La unidad en la Iglesia es fundamental. En el pontificado de Francisco hemos vivido la amenaza de la ruptura en Alemania, con obispos y laicos que planteaban una doctrina distinta, pero también ha habido una relación muy tirante con comunidades tradicionalistas o con amplios sectores de la Iglesia en Estados Unidos. Si algo ha conseguido Parolin como secretario de Estado es limar fricciones y ayudar a que todos los sectores de la Iglesia se mantengan unidos. Es uno de los desafíos de la Iglesia Católica para los próximos años. En cuarto lugar, discreción y protocolo. La forma de ser del Papa Francisco,
cercano y campechano, le llevaba a romper el protocolo en muchas ocasiones. Era algo muy humano, que le hacía muy atractivo, pero que hacía difícil el trabajo de quienes le rodeaban. No es difícil entender que si el Papa decidía, por ejemplo, salir de repente a una tienda de gafas o a rezar en Santa María Maggiore, sin previo aviso, la Guardia Suiza se tuviera que ajustar de urgencia. Era preciso avisar a la policía italiana porque ese era su territorio, y si le ocurría algo al Papa en Roma, era su responsabilidad. Es un ejemplo, pero que ayuda a entender que saltarse el protocolo tiene sus consecuencias. Por eso, contar con un perfil como el de Parolin, menos espontáneo, más discreto y atento al protocolo, puede aportar tranquilidad tras un pontificado más agitado en la curia. Padre, hay que decirlo, a simple vista no es muy carismático, pero es un hombre orante, como decía el informe, y de un hombre orante se puede esperar lo mejor, si va de la mano de Dios. No, y está dando razones de mucho peso, su carrera diplomática, el apoyo de muchos nuncios, el apoyo de la curia vaticana, de muchos cardenales que trabajan allá, el hecho de ser italiano. Ellos dicen, llevamos muchos años, desde 1978 con Juan Pablo I, que no tenemos un papa italiano. El sentido también de la unidad, de la prudencia, el protocolo, puede ser un peso pesado, indiscutiblemente. Si me preguntan qué objeción tendría frente a él, simplemente digo, el mundo lee muy bien un papa cercano. Creo que, como decía el periodista Sergio Robin, que junto con Francesca Ambrogetti escribió el libro El Jesuita y luego El Pastor, sobre un poco la biografía, el talante y el talento de Francisco, periodistas argentinos. Ellos decían, o Sergio Rubín decía, por lo menos, me parece muy acertado ese comentario, que el gran valor de Francisco fue que él acercó la humanidad, acercó el mundo a la iglesia. Hay una humanidad que estaba con mucha indiferencia, muy desentendida, y uno quisiera ver en el cardenal Parolin, que con seguridad tiene muchos quilates y mucho peso, quisiera una persona un poco más carismática. Algunos dicen que es de temperamento gélido, frío, hierático, y digamos, en Juan Pablo II pesó mucho su carisma, reunir millones de personas en Asia, en América Latina, en sus viajes apostólicos. Francisco lo mismo, es un hombre que reunió también millones de personas, con Benedicto XVI teniendo todos los quilates, todas las capacidades, todo el talento. No era un hombre carismático, era un hombre más de academia, más profesor, más introvertido, más reservado, y esto tal vez el mundo no lo leyó bien. Es un factor que no tuvo en cuenta Antonio, que es el CEO de Rome Reports, pero creo que tiene que pesar, porque no es solamente un papa para la iglesia, sino un papa de la iglesia que sepa hablarle a la humanidad hoy. Bueno, padre, él fue nuncio apostólico de Venezuela, o sea que podría jugar muy bien a favor de este país que ha sufrido tanto, y él conoce muy bien la realidad del mismo. Pero, a ver, él es como reformista, es de la misma línea reformista del Papa Francisco, y se ha pronunciado a favor de que desaparezca el celibato. ¿Usted qué opina de esto? Yo pienso que uno puede hacer muchas aseveraciones, como en su momento Francisco, con fiducia súplica, generó alguna confusión, pero la iglesia es un cuerpo tan universal, tan complejo, que miramos en el cardenal Víctor Manuel Fernández, el prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe, que prácticamente le tocó recular sobre la fiducia supplicans, y luego saca otro documento, Dignitas Infinita, donde recurre o aborda toda la doctrina más tradicional y más ortodoxa de la iglesia en moral vida, por ejemplo. Entonces, yo creo que no es tan fácil que un papa diga, hacemos esto. De hecho, Francisco tiró en ciertos momentos el anzuelo, pero hubo lo que dice muy bien Antonio, sectores muy importantes de la iglesia en Norteamérica, sectores importantes llamados conservadores, como sea, y sectores de la misma iglesia de África que no le marcharon a ciertas propuestas, siendo África hoy un país de mucho peso en la estadística de la población católica mundial, de manera que no es que diga yo hago esto, soy el Papa, porque eso así no funciona.
y puede generarse, Dios nunca lo quiera, un nuevo cisma. Entonces creo que tiene que buscar este factor de unidad. Creo que es un hombre de muchos quilates, conoce como nadie la curia vaticana, tiene el espejo del legado de Francisco, pero creo que no se ponga con reformas atrevidas o heterodoxas. Reformas sí, la Iglesia siempre estará reformando en función de la misma fidelidad al Evangelio, pero no reformas, digamos, heterodoxas contra la moral sexual, la moral familiar. Simplemente repito, creo que la Iglesia necesita un hombre un poquito más carismático, que lea mejor y no simplemente el funcionario, el administrador, el diplomático, el hombre de gobierno. ¿Qué se necesita? Pues también se necesita el pastor que sepa acompañar la iglesia. Padre, tenía mucha razón y muy sensato el hecho de que se piense en un papa italiano por el hecho de que manejan el idioma, conocen las costumbres, es decir, estaría como en su casa realmente. Y la curia italiana. Perdón, padre, algo que le quedaría muy difícil a un cardenal que viene de Papúa, de Nueva Guinea, pues como difícil, ¿no? Pero Francisco venía de Argentina, Juan Pablo II venía de Polonia. Pero había vivido y tenía familias italianas, pero no era tan ajeno a esa cultura. Él fue de padres italianos, pero realmente es un hombre de argentino, toda su vida la vivió en Argentina y aprendió de este modo de ser, digamos, italiano. Yo sé que muchos sectores, digamos, de la iglesia en Europa quisieran ver nuevamente un europeo y un italiano. El Señor dirá, el Espíritu Santo dirá, vuelvo a repetir, es un cardenal con muchos pergaminos, con mucha solidez. Quisiera uno agregarle solamente eso para ser como el hombre que uno diría en lo humano puede aportar mucho, que entienda el mundo y que tenga esa cercanía, esa humanidad, ese carisma que eso lo da Dios. Bueno, decía el informe también que es el cardenal con el mayor favoritismo, pero sigamos conociendo a otros cardenales que igual cuentan con la simpatía de muchísimas personas. Continuamos con el cardenal Peter Turkson de África. Nacido en Ghana en 1948 y ordenado sacerdote en 1975, el cardenal Peter Turkson ocupa un lugar distinguido en el colegio cardenalicio. Es el cuarto de 10 hermanos de una familia dedicada a la carpintería y a la venta de verduras. Experto en Sagradas Escrituras y primer purpurado ganés, fue creado cardenal en 2003 por Juan Pablo II. Peter Kodwo Apia Turkson. El Santo Padre asigna el título de San Liborio. En 2013, tras la renuncia de Benedicto XVI, fue considerado papable. Con la elección de Francisco, ha continuado ocupando puestos de liderazgo en el Vaticano, en especial relacionados con su interés por el cuidado del planeta. 6 años después de la encíclica Laudato Si, está bien contemplar el mundo que estamos dejando a nuestros hijos, a las generaciones futuras. La pandemia nos ha hecho reflexionar, pero el grito de la tierra y de los pobres se está haciendo cada vez más urgente y desgarrador. En 2009, Benedicto XVI le trajo a Roma para que se encargara del Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz, un departamento estratégico que fue remodelado y ampliado a finales de 2016 por Francisco. Pasó a ser el dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, del que el cardenal Peter Turkson ha sido su primer y único prefecto. Un cardenal con un origen muy humilde, de un continente que se enorgullecería tremendamente de tener un papa, ¿no? Sí. Digamos, África ha hecho la historia que hizo en su momento América Latina, porque África es el continente ahora de la esperanza, es el continente donde más crece la fe cristiana, católica, y tienen una forma de enriquecer a la iglesia desde sus tradiciones, desde su cultura, desde su forma de concebir la vida. Pienso algunas profecías, sin entrar en ese mundo de las profecías, cuando hablan de un papa negro, hablan también de Pedro el Romano, Peter en inglés, Pedro Turkson, del inglés al castellano, pero más allá de eso, donde se especula y se genera algún sensacionalismo, pienso que es un hombre valioso. La única pregunta que yo me hago figura más en la línea de los pontificados de Juan Pablo II, de Benedicto. Me pregunto yo si los cardenales que fueron fabricados por Francisco
y que son el 79% de todo el colegio cardenalicio, se sienten representados en el cardenal Turkson, que la prensa lo mira más o menos un poco un conservador moderado, pero un conservador. Entonces, cuando uno escucha a los cardenales, y estamos hablando de las 4/5 partes del colegio cardenalicio, nombrados por Francisco, que reconocen la necesidad de una renovación, habría que preguntarnos, ellos a la hora de poner su papeleta se sienten representados en este obispo, en este cardenal africano. Es una pregunta para hacer, pero creo que África ha hecho la historia, los méritos, tiene los pergaminos para que tenga hoy una representación, un papa de su continente. El Espíritu Santo hablará. Padre, hablemos de esto de las profecías, no lo dejemos en el aire, porque hay mucha gente que cree que en la llamada profecía de San Malaquías, que dice que el último papa, después de Francisco, el Papa Francisco, será negro, será Pedro el Romano, y será como el inicio del fin de la humanidad. ¿Usted qué opina de esto? Pues hay toda serie de leyendas y de mitos urbanos en torno a las 112 frases de carácter enigmático que hablan de 112 papas, desde San Malaquías, este obispo irlandés, que luego fueron, parece, guardadas por siglos y vienen a aparecer 450 años después, a finales del siglo XVI. Y algunos dicen, claro, se cumplieron de ahí para atrás porque alguien los hizo fraudulentamente y las aplicó a cada pontificado, pero no se han cumplido tan explícita y claramente. Se ha tenido que forzar su interpretación del final del siglo XVI sobre los papas futuros. Algunos inclusive dicen que la lista 112 terminaba, la frase 112 terminaba con el Papa Francisco. Decían el Papa Negro, decían porque a los jesuitas y al provincial o al superior de los jesuitas, al general, lo llaman el Papa Negro. Entonces que ahí está cumplida. Hay todo tipo de especulaciones y no pasó nada y el mundo ha seguido hasta ahora. No sé, yo no me metería tanto en esa línea porque es hilar muy delgado, hay que hilar muy delgado con ese tema de profecías. Que no han sido ni aprobadas por la Iglesia, ni probadas, ni documentadas como quisiéramos sobre el tema de este obispo supuestamente irlandés, San Malaquías. Algunos dicen, vaya a saber si fue santo o el profeta, el obispo Malaquías. Pero me quedo más es África hoy es un continente de vocaciones, es un continente de creyentes, es un continente de doctrina muy ortodoxa, es un continente de esperanza. Y puede haber esta posibilidad. Simplemente, perdón si soy reiterativo, no sé si los cardenales, la mayoría elegidos por Francisco y que son afines, afectos a continuar con cierta línea reformadora dentro de la Iglesia para adaptarnos al mundo, se sientan representados o sientan que este cardenal Turkson es el pontífice que necesita hoy la Iglesia. Por lo pronto hay dos cardenales del África que cuentan con mucho favoritismo, uno del Congo y otro de Ghana. Me llama la atención o me gusta de este cardenal Turkson, como dicen ahí, padre, que es muy provida. Es muy provida, es muy contrario de pronto a la línea del Papa Francisco porque es más conservador y esto para mí es bueno para la Iglesia. ¿Usted qué dice? El tema provida es un tema muy sensible dentro de la Iglesia. Sabemos que la Conferencia Episcopal Americana lo ha vuelto un caballito de batalla porque ellos como nadie han vivido el horror del aborto legalizado desde 1972 con esta famosa sentencia Roe versus Wade y ellos entienden que el Evangelio es ante todo el Evangelio de la vida y que la vida es inviolable. Como decía Benedicto en su momento, hay 3 inclaudicables o 3 innegociables en la Iglesia:
La vida es sagrada desde su concepción hasta su muerte natural. Esto excluye aborto y eutanasia. El primer inamovible de Benedicto XVI. El segundo, el amor natural es entre un hombre y una mujer, y cualquier otra forma de amor es espurio, es cultural, es ideologizado. Y el tercer punto que decía Benedicto XVI, innegociable en la Iglesia, en esa claridad teológica que él tenía, los hijos, los primeros destinatarios de la formación, de la educación de los hijos son los padres y no la ideología política de un Estado que quiere inmiscuirse en las familias y decirles cómo tienen que pensar sus hijos. Estos tres inamovibles hicieron época en el pontificado de Benedicto. Con Francisco él fue a Estados Unidos y tuvo una frase de pronto incómoda. Les dijo a los obispos de Norteamérica: no se vuelvan monotemáticos y obsesivos con el tema de la vida. Esto no cayó bien, hay que decirlo, entre la Conferencia Episcopal Americana, pero eran las sensibilidades. Francisco tenía la sensibilidad más por lo social que era por la bioética, la moral vida, pero es un tema que siempre será actual y que en el mundo despierta amores y desamores. Lo hemos visto aquí en América Latina, las batallas ideológicas, las dos vidas son importantes, que se ha librado, por ejemplo, en Argentina, no solamente la vida de la madre, sino también la vida del bebé, y en Europa ni qué decir. Francia, en un horror constitucional, acaba de consagrar hace un año el aborto como un derecho constitucional fundamental, un derecho fundamental constitucional, dándole el más alto rango. Y entonces le ha contestado la Iglesia con alguna prudencia para no entrar en choque, les ha dicho: el derecho es vivir, el derecho es la vida, el derecho no es la muerte. Se están equivocando. Pienso que siempre un cardenal o un papa pro vida siempre será un cardenal o un papa en la línea más pura del Evangelio. Bueno, de ganar, espero que la gente no se sugestione pensando cosas raras como esas de las profecías. Siguiendo con estos cardenales que cuentan con favoritismo, conozcamos ahora al cardenal Zuppi. Él es italiano. Veamos cómo fue su encuentro con el presidente Zelensky. Zelensky y el cardenal Zuppi ya se han reunido en Kiev. El presidente ucraniano y el arzobispo de Bolonia hablaron sobre cómo construir la paz junto a otras personalidades como Visvaldas Kulbokas, nuncio apostólico en el país. En su canal de Telegram, Zelensky ha detallado que hablaron sobre ayuda humanitaria y la propuesta de paz de Ucrania. Pide esfuerzos conjuntos, aislamiento y presión a Rusia. Aunque el presidente ucraniano agradece los esfuerzos de otros estados y socios por encontrar caminos hacia la paz, subraya que como la guerra sucede en su territorio, los ucranianos deben tener la última palabra sobre las condiciones de un tratado. Por su parte, la oficina de prensa de la Santa Sede ha compartido que todos los detalles de la charla y el sufrimiento de los ucranianos serán transmitidos al Papa para ayudar a dibujar los pasos necesarios para una paz justa y duradera. Padre, ciertamente es muy carismático y se puede ganar el favor de esos cardenales que vienen de otras partes del mundo, muy lejanos, que vienen como a elegir entre los que más conocen, ¿no? El cardenal Matteo Zuppi, en los mentideros y lo que comenta la prensa, un hombre humilde, un hombre cercano, un hombre de una línea muy social, muy con los migrantes, con los sufrientes de esta tierra, un cardenal que sería muy bien visto en la línea de una continuación programática del pontificado que acaba de terminar. Si me pregunta qué objeción tiene, lo diría ya al lado contrario. Los conservadores o los que no simpatizaron con el pontificado de Francisco se sentirían representados en el cardenal Matteo Zuppi. O sea, los que no quieren un continuismo. Un continuismo, digamos, aunque ellos han dicho que no se trata de seguir el continuismo de Francisco, es el continuismo del Evangelio, y está bien esa reflexión. Pero de todas maneras, desde el punto de vista del orden práctico, se abrió una línea, digamos, pastoral, una línea eclesiológica, eclesial, una línea teológica, doctrinal, si se quiere, y lo ven muy la línea de Francisco, una línea pura y dura. Entonces
uno pregunta a los más conservadores, aunque la palabra no es afortunada, o aquellos cardenales que están en la mitad entre los pro-Francisco y anti-Francisco, se sentirían representados en él. Eso es un interrogante, porque es que hablamos de sacar una votación de 2/3 partes, es una cantidad muy importante, y con seguridad que es un hombre muy valioso. Pero aquí creo que es muy importante el tema de que sea un candidato muy moderado, muy que despierte unidad en el colegio cardenalicio, que en definitiva es la unidad un poco de la iglesia. Él trabaja con la comunidad de San Egidio. ¿Qué es esta comunidad, padre? Cuéntenos. No conozco mucho, sé que es una comunidad italiana importante que se ha extendido por el mundo, que adelantan a partir de, sobre todo en África, han trabajado mucho en procesos de paz. Creo que en Mozambique, y algunos lo llaman de una diplomacia paralela, pero me parece que es interesante que tenga esta presentación, porque hoy los laicos, aunque en San Egidio hay también sacerdotes, obispos, una comunidad muy abierta y que ha tenido éxitos pastorales y diplomáticos importantes por la paz, por los migrantes, por los pobres. Entonces este trabajo social, repito, es muy bien leído por el mundo, entendiendo lo que decíamos también en el programa de ayer: la caridad cristiana trasciende la mera caridad secular o la caridad filantrópica. Es una caridad, un concepto mucho más profundo, de más horizonte que la mera caridad humana. ¿Le gusta este cardenal? Todos son valiosísimos, todos son valiosísimos. La pregunta es, desde el punto de vista práctico, la hora de tener esos preciados 88-89 votos, si los alcanzará, si será un cardenal de consensos, cuando uno ha visto tanto disenso en estas asambleas y congregaciones que se ha afectado la prensa, discrepancias que han hecho ruido y que muestran a la iglesia con ciertas facciones eclesiales muy definidas. Bueno, este cardenal es italiano, pero estaba pensando en los cardenales de Estados Unidos, porque dicen que es muy difícil que se elija a un cardenal precisamente de esta parte del mundo, padre, si tienen cierta presión incluso por ser un país económico, ¿no? Un poder económico. He oído siempre el comentario y el argumento que uno escucha de los expertos es que la iglesia americana no representa la iglesia del mundo. La iglesia americana es una iglesia rica, es una iglesia sin problemas económicos, es una iglesia que conoce poco de la pobreza. Tiene su trabajo con migrantes, claro, tiene un trabajo muy bonito con los latinos, con los asiáticos que llegan allá, pero el gran decir es: tiene que ser un papa que venga de una iglesia que sepa lo que es el sufrimiento, que sepa lo que es el católico de a pie, que es las necesidades. Y la iglesia americana, repito, por gracia de Dios, y bendito sea mi Dios para ellos, que son poderosos económicamente y ayudan en el mundo, son muy generosos. Y a la iglesia ayudan mucho. Sí, ayudan muchísimo y tienen una muy buena representación de cardenales. Dicen, estatus económico le da una mirada muy conservadora sobre todos los grandes problemas sociales, económicos, que supo interpretar mejor un papa latinoamericano. La violencia que hemos vivido, la injusticia, la exclusión, la marginación. Entonces, en definitiva, cuando uno mira el dato Jesús de Nazaret, Jesús fue un judío marginal que tomó distancia de los centros de poder de la ciudad de Jerusalén y marcó distancia frente a ellos. Entonces uno piensa que la iglesia, atendiendo un poco a este criterio, debe estar más cerca con los sufrientes de esta tierra, y de hecho el evangelio permea muchísimo mejor, de manera más auténtica, en continentes de sufrimiento como África o en países en general pobres. Hoy en la India está creciendo muchísimo la iglesia en la India, de tradiciones místicas asiáticas distintas, pero es que el evangelio pega muy bien como un fenómeno de los marginados y los marginales. Bueno, hay otro cardenal que suena bastante, lo tienen en esos listados que ha sacado la prensa o los diferentes medios de comunicación como papables. Entonces vamos a conocer en la próxima nota al custodio de Tierra Santa, el cardenal, era custodio de Tierra Santa, ¿cierto? Ya creo que el no lo debe ser. Battista Pizzaballa. Pizzaballa, exactamente.
Fue una decisión dolorosa pero necesaria. Las puertas del Santo Sepulcro en Jerusalén permanecieron cerradas 3 días en protesta por 2 polémicas decisiones de las autoridades israelíes. Por un lado, el Ayuntamiento de la Ciudad Santa pretendía cobrar impuestos a los inmuebles de la Iglesia. Por otro, el gobierno de Netanyahu pretendía expropiar las tierras vendidas por la Iglesia. Se tuvo que tomar una decisión así porque no se encontraban otros canales claros de diálogo para desbloquear la situación y entablar una comunicación. Ahora sí estamos en contacto con el gobierno, directamente con el primer ministro, y esperemos que se resuelva para dar a la Iglesia, a Jerusalén, una plena ciudadanía en la que estén claros los derechos y los deberes y no vivir en esta situación de limbo en la que siempre estamos suspendidos. El acuerdo entre el Vaticano y el Estado de Israel lleva negociándose desde 1994. Parece que cada vez se está más cerca de resolver la espinosa cuestión del régimen fiscal de las propiedades de la Iglesia y la gestión de algunos lugares. La política interna y externa de la región mantiene en vilo a muchas personas. Cualquier movimiento puede considerarse incendiario, como la declaración de Trump de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Es una guerra política. Es una guerra política, se trata de definir la soberanía de Jerusalén y sus fronteras. Es una de las cuestiones más candentes y más difíciles que ahora ha vuelto a estallar con la declaración de Trump. Pero al margen de la situación política están los lugares y las personas que habitan en la Tierra Santa. Desde hace algunos años, la migración desde la India, Filipinas, Eritrea o Sudán del Sur ha cambiado el rostro del cristianismo. Es franciscano y ha calificado la Tierra Santa, como el quinto evangelio. Padre Carlos, ¿por qué este cardenal cuenta con tanto favoritismo? A ver, su profunda humanidad, el tener la experiencia y la riqueza, así es paradójico, de venir de una tierra en tanto conflicto como es Tierra Santa, estas guerras inveteradas, nos lleva a una visión, digamos, más amplia y más desde la experiencia en carne viva de lo que es la injusticia, la guerra, el dolor humano. Todos recordamos que Pizzaballa se hizo célebre, se hizo famoso, porque cuando Hamas ataca los kibbutz que estaban ahí en la frontera de Gaza con Israel, en el sur de Israel, o mejor occidente de Israel, él se ofrece a cambiarse por algunos rehenes. Es un gesto completamente evangélico. Hermoso. Y no lo vemos como gesto de mostrador o de farándula, sino un gesto profético. Quiso ofrecerse. Esto habla de una profunda humanidad del cardenal Pizzaballa. Perfectamente puede ser un hombre que nos sorprenda viniendo de la Tierra Santa. Si me preguntan qué objeción, como con los demás, debería, uno entiende que un papa tiene que tener muchos pergaminos, permítame la expresión, una mirada de la Iglesia Universal, de la curia romana, de la economía de la misma Iglesia. Es que son tantos factores, es lo que uno dice, esto hace muy complejo poder elegir un papa lo más idóneo posible, que estaría en el proyecto de Dios. Quisiera ver al cardenal Pizzaballa, además de que está muy joven, quisiera verlo con más experiencia, digamos, en todo este tejemaneje de lo que es la gobernanza de la Iglesia y de lo que es la complejidad de tantos dicasterios. Otros, la mayoría de los que hemos comentado, tienen un poco más de experiencia. ¿A qué le faltaría? Y lo otro es que yo creo que la Iglesia no escoja un cardenal demasiado joven, porque no quiere pontificados muy largos. No creo que la Iglesia piense en un pontificado de 25 años en cuarto de siglo, y cuando un cardenal es muy joven tiene esa posibilidad de que dure mucho tiempo. Juan XXIII lo escogieron como un papa de transición, y vaya transición la que hizo y revolución con el Concilio Vaticano II.
Francisco fue elegido un papa bastante mayor y miren todo el huracán, como lo llaman el huracán Francisco, las reformas ad intra y la revolución personal y pastoral de la Iglesia, más allá de lo teológico y lo doctrinal, sobre todo su revolución pastoral y de formas y de gobernanza de la misma Iglesia. Entonces, de manera que, no sé, pensaría que el colegio cardenalicio se inclinaría más por un cardenal muy entrado en los 60 años o a un setentón. Padre, que sea franciscano para mí es una ventaja, o sea que está muy en la línea del Papa Francisco, de los pobres, de ser muy humanista. Me da la impresión de que también es muy conservador, no es tan, digamos, revolucionario como de pronto lo fue un poco el Papa Francisco, y hay que decirlo, como mujer diría yo que es agradable de ver. Sí, pero los cardenales, aunque eso no debería decirlo hablando de papas. Los cardenales no van en cuenta el criterio de que sea estéticamente, ellos no van a mirar eso con seguridad, sí, no van a mirar eso. El Señor dirá, oremos y de pronto más adelante pensaría uno con más recorrido dentro de la dinámica misma de toda la estructura de la Iglesia. Bueno, y vamos a terminar este top 5 de cardenales favoritos dentro del público en general, hablando de un cardenal que viene de Asia, el cardenal Luis Antonio Tagle, así que conozcámoslo. Luis Antonio Tagle es uno de los cardenales más jóvenes que participan en el Sínodo sobre Jóvenes y Vocación. Tiene 61 años y asegura que desde que tenía 13 leía revistas científicas para convertirse en un médico. Jamás se había planteado ser sacerdote, pero su párroco le ayudó de un modo curioso a descubrir su vocación. Me dijo, ¿quieres hacer un examen para conseguir una beca en la Universidad Jesuita? Si lo superas, podrás ir gratis a la Facultad de Medicina. Yo le dije que sí, que ese era mi sueño, e hice el examen. Pero era un test para entrar en el seminario. Se ve que yo necesitaba que me tomaran el pelo y me lo tomaron. Al principio no entendió por qué le habían gastado esa broma y por eso se enfadó con las personas de la parroquia. Me enfadé mucho, pero ahora entiendo al sacerdote. Le dije, ¿por qué me has hecho esto? Me dijo, solo quiero abrir tu mente. ¿No has considerado otras posibilidades? Y entonces empezó de veras a mirar a su alrededor, a sus amigos y a las personas que había en su parroquia. En la parroquia me habían enseñado muchas cosas, pero lo que realmente me ayudó a decidir poner mi vida al servicio de la Iglesia no fue lo que me habían explicado, no fue una idea. Fue la gran experiencia de conocer a gente que había malgastado, entre comillas, o dedicado su vida completamente a Jesús, y eso golpeó mi corazón. Dice que aún recuerda ese sentido de amistad y humanidad que había en su parroquia y agradece que quienes le acompañaron supieron ver más lejos y le ayudaron a ampliar horizontes y a tomar la gran decisión de su vida. De ser elegido sería un papa negro porque él es jesuita, o sea que para los supersticiosos también ahí le pondrían la lupa, ¿no? Y lo llaman el Francisco asiático. Miraba un video cantando cantos populares, música pop americana, y le ve uno la simpatía, la sencillez, la cercanía, la humanidad, el carisma. De hecho es muy popular en redes sociales. Asia también ha crecido de una manera increíble, de manera que este cardenal filipino podría estar perfectamente, esta selección que ha hecho Ron Reports de los papables está perfectamente en este lugar. Misteriosamente apareció en días pasados y uno vaya a saber con qué oportunismo político aparecía de que había sido encubridor de algún tipo de escándalos con el clero suyo allá en Manila, Filipinas, pero uno ve que detrás de todo esto, como con Francisco, cuando iba a ser elegido, dijeron, él no tiene buena salud, él tiene un pulmón que le cercenaron la parte superior del lóbulo derecho del pulmón. Él dijo, no, pero esto fue muy joven, llevo 50 años así y no me ha pasado nada. Ahora le pasó cuenta de cobra con su neumonía de los dos pulmones y lo diezmó hasta matarlo, pero nos dio un pontífice muy fecundo, muy saludable en general por 12 años. De Tagle ve uno esta resistencia
del grupo de los más conservadores, que ven una línea muy de continuidad con Francisco y no sabe uno hasta qué punto pueda generar consensos. Y también por ahí en algún momento dicen, no lo vieron como el mejor administrador, si bien estuvo en algunas congregaciones para el tema de evangelización cuando estuvo en Cáritas, que es la gran organización de ayuda humanitaria de la Iglesia del mundo entero, la Cáritas Internacional, dicen la parte administrativa no fue buena. Entonces, esto es un conjunto de todo y los cardenales me imagino que evaluarán. Bueno, es carismático, es una asia prometedora en la evangelización, es un hombre que ya tiene experiencia curial, muy querido por el Papa Francisco, muy cercano a la gente y muy bien leído por el mundo secular, sería muy bien leído como pontífice por carismático. No sé hasta qué punto le pase cuenta de cobra el que no lo han visto el mejor administrador, o estos rumores lo tomen en serio los cardenales sobre encubrimiento, simplemente digan son envidias, son intrigas, buscando quemarlo porque lo ven con fuerza. De hecho, han sacado rumores tanto con Parolin, el primero que presentamos, como en Tagle, el último que presentamos en este programa, en ambos sobre temas incómodos, escandalosos, pero que no son sino rumores, y sacarlos en este momento son demasiado convenientes y diría yo hasta mezquinos. Justo cuando estamos a horas de la elección de un papa o un par de días cuando más, y sacar esto buscando quemar la imagen, algo, repito, tratando de hacer con Francisco con el tema de la salud y la cirugía que había tenido de su pulmón derecho. El cardenal Luis Antonio Tagle es muy pro vida, es un amante de la Eucaristía, pero, por ejemplo, dice cosas como que también estaría de acuerdo en que se acabe el celibato, igual que el cardenal Parolin. Entonces, yo quiero preguntarle, padre Carlos, ¿qué pasaría dentro de la iglesia si se acabara el celibato? Hubo una época en que el celibato era opcional, pero había tal, vamos a decirlo aquí públicamente, había tal relajo moral del clero de la época que optaron, si no me falla mal, fue el concilio de Elvira, hace, no sé, los primeros siglos, tal vez el siglo IV, por ahí así, donde toman la decisión de que el clero estuviera más bien calmado y se pidió el celibato, entendiéndolo como un don de Dios. De manera que... ¿Y usted particularmente qué piensa, padre? No, ¿Es necesario el celibato? Yo pienso que el celibato, si no es don de Dios, no es bien vivido, sería vivido con represión, sería vivido con hipocresía, sería vivido con... de maneras inadecuadas, pero el celibato vivido como don de Dios, como gracia de Dios, inherente a la vocación del sacerdocio, lo veo como un don de amor en libertad, un don de amor universal y un don de amor en madurez. Eso para mí es el celibato, amor en libertad, sin exclusivismos o apegos a nadie. Amor en madurez, porque a veces el amor tiene muchas etapas de infantilismo, de adolescentización. Entonces un amor muy tranquilo y muy maduro, y un amor universal, un amor a todos. No, para mí, lo digo con toda sencillez, el celibato lo entiendo hoy mejor que hace 31 o 32 años cuando me ordené sacerdote. De estos 5 cardenales, si no hubieran sino estos 5 cardenales para ser elegido, para elegir un papa, ¿usted a quién? Qué pregunta tan difícil. Todos tienen cualidades, todos tienen pergaminos. No te sabría decir, Miriam, no me atrevería, porque es que no quise caer en ese juego de la sociedad, juguemos a ser papa, juguemos, yo elijo. Es un respeto tan grande que el Espíritu de Dios nos sorprenda. Todos tienen pergaminos, como todos tienen sus limitaciones, pero es parte de la condición humana. Pedro es el primer papa de la iglesia y Pedro, perdón la expresión, pecó por bocón. Jesús le dice, cuando dice, tú no puedes subir, le dice, apártate de mí, Satanás, que piensas como los hombres, no como Dios. Pedro lo negó 3 veces y aún así Jesús siguió creyendo en él y lo confirmó como la piedra, el basamento de la fe apostólica que predicamos y que tratamos de vivir 2000 años después. El próximo programa, si Dios quiere, Padre Carlos, ya es para hablar del nuevo pontífice, ¿no? Si Dios lo permite, ¿no? Los esperaríamos a todos que nos acompañan, aquí estamos con esta cámara,
a que nos acompañen. Estaremos muy atentos. Hemos hecho estos 3 especiales, los pueden ver y nos van a iluminar, nos van a ilustrar. Estamos tratando de no repetir espacios comunes que hemos visto en todos, muchos periodistas y muchos youtubers que se han metido en este tema y simplemente repiten y reciclan lo de otros. Hemos tratado de llevarles 3 especiales informativos, serios, reflexivos, y que nos ayuden a entender mejor este momento histórico para la Iglesia y yo pienso que también histórico para el mundo. Bueno, hay que finalizar con una frase del Papa Francisco a los cardenales, que decía que él quería que todos los cardenales fueran hombres que tuvieran los ojos en el cielo, las manos juntas y los pies descalzos. Pues bien, ojalá así sea el nuevo Papa para la Iglesia Católica. Una bonita frase, yo creo que las raíces que ha dejado sembrado Francisco no se pueden borrar de tajo. Tal vez no hay que seguirlas a pie juntillas, sobre todo el tema de la doctrina que tiene que ser más clara, más segura, pero no se puede borrar de tajo el legado histórico, que más que el magisterio es la enseñanza, el estilo pastoral, el estilo de humanidad que ha enseñado Francisco, nos ha mostrado una nueva manera de ser iglesia en el siglo XXI. Bueno, padre, como usted dice, está la cosa para alquilar balcón. Muchísimas gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias a todos ustedes que han seguido estos 3 especiales y los han compartido con muchas personas. Gracias a ROM Reports por estos excelentes informes, gracias a Men Comunicaciones y a nuestro productor o máster acá en este programa, Adrián Maduro. Que estén muy bien. Muchas gracias, nos vemos en el próximo programa cuando ya sea elegido Papa.